Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando miramos la palabra de Dios, encontramos que algunos pasajes son mucho más aplicables a nuestra vida que otros. En otras palabras, algunos nos dan principios e instrucciones para la conducta y el comportamiento con el fin de provocar un cambio en nuestras circunstancias, mientras que otros simplemente nos brindan conocimiento. Son pasajes de revelación. Bien, lo que estudiaremos hoy en el libro de los Salmos es algo altamente aplicable a nuestra vida. En primer lugar, trata sobre el miedo. Y no importa quién seas tú o quién sea yo, todos tenemos algo en común. Todos, en ciertos momentos, hemos sentido miedo. Ha habido cosas que nos han causado temor. Sabemos que la Escritura nos ordena a no temer, que no tengamos miedo, pero también hay una base para afirmar una verdad bíblica que nos ayuda a superar todo temor y que veamos las cosas desde la perspectiva de Dios. En segundo lugar, también tenemos esa maravillosa palabra de instrucción que dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Así que cuando somos receptores de ese perfecto amor, el amor de Dios, o cuando demostramos y compartimos con los demás ese amor perfecto que hemos recibido de Dios, eso nos llevará a no tener miedo, sino a tener un espíritu de victoria frente a esos miedos, sean reales o infundados. Ya sea que seamos víctimas de las acciones de otras personas contra nosotros, o que tengamos miedo quizá ante las consecuencias, oye bien, de nuestras propias acciones. Esto tendrá una gran importancia en el pasaje que estudiaremos hoy. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Salmos en el Salmo 6. Libro de los Salmos en el Salmo 6. Encontramos que el versículo 1 en hebreo se conoce como la inscripción. Lo subrayo porque muchos salmos tienen este encabezado antes del primer versículo en la mayoría de las traducciones, pero ya les he compartido que en hebreo este es el primer versículo. Ve conmigo a ese primer versículo en el texto hebreo, la inscripción que dice Lenatseach, que significa al músico principal o tal vez al director del coro. Sabemos que estos salmos no solo eran recitados, sino que eran cantados. Pero hay algo más que debemos señalar, y es que esta palabra lenatseach, que puede significar al director o al músico principal, debemos ver que contiene en sí misma otra palabra dentro de lenatseach que significa victoria. Es el término para superar o derrotar. En segundo lugar, encontramos que la inscripción también se refiere a los instrumentos, porque tenemos la frase neginot. Neginot habla de un instrumento o grupo de instrumentos, del que no tenemos detalles, pero que se deben usar para el salmo. La palabra menagen, que es un verbo en singular, significa tocar, específicamente tocar un instrumento musical. Así que este puede ser un término genérico para instrumentos sin referirse a uno en particular. Y la razón por la que esto podría ser así es porque, si sigues leyendo, encontramos la frase al-ashminit. La palabra ashminit proviene de la palabra hebrea que se relaciona con el número 8, o más específicamente,
octavo. Esto podría referirse a un instrumento que tiene 8 cuerdas. Y el número 8 tiene un significado especial. Es un número de redención y de reino. Debemos recordar que somos el pueblo redimido de Dios. Si no has experimentado la redención, debes hacerlo de inmediato. Hay grandes y eternos beneficios en ser los redimidos del Señor, redimidos por la sangre del Mesías, la cual has recibido por fe en Él. Nuestro propósito no es compartir el Evangelio en este momento, pero simplemente queremos enfatizar que a través de la redención vamos a experimentar una victoria del reino. Lo siguiente que encontramos es esta frase familiar: Mismor ley David, que significa un salmo de David. Entremos directamente al Salmo. Salmo 6, y leamos el versículo 1 en español, que es el versículo 2 en hebreo, donde dice: Oh Señor, en tu ira no me... Y la siguiente palabra significa reprendas. Es una palabra de reproche. Está relacionada con la disciplina. Se trata de una reprensión, un reproche, una disciplina. David está diciendo aquí algo que nos comunica mucho, que David puede ser la causa de sus circunstancias. Puede haber hecho algo que lo ha puesto ahora en una posición donde siente un gran temor. Así que no está diciendo, bueno, simplemente soy culpable y por lo tanto sufriré las consecuencias. David era alguien que siempre, sin importar lo que fuera, se volvía a Dios. Y este es uno de los principios más preciosos en las Escrituras, que Dios está disponible para sus redimidos. Que sin importar lo que hayamos hecho o lo que esté pasando en nuestra vida, siempre es sabio, siempre es apropiado y aceptable volverse a Dios. Así que notan lo que dice en este versículo. Dice, oh Señor, y no dice Dios, dice Yud-Hei, Vav-Hei, este nombre trascendente, lo que significa que va más allá de todas las cosas, sin limitaciones ni fronteras. Y la buena noticia aquí es que David se vuelve a este Dios para quien todas las cosas son posibles. Así que dice, oh Señor, en tu ira no me reprendas. Y luego tenemos una palabra para calor. Lo traduciríamos como, ni en tu ira ardiente me disciplines. Entonces, David no está diciendo que no merece una reprensión o que no merece la disciplina. Él sabe que la merece, pero está pidiendo a Dios que no lo haga airado, que no lo haga en el calor del momento. Así que David se vuelve a Dios y noten qué más busca. Él no hace su petición con base en una esperanza vacía, sino que la siguiente palabra que vemos aquí, Haneni, es una palabra de súplica, una palabra que significa Dios, deseo tu gracia. Y más específicamente la palabra Gesed está relacionada con la gracia, pero la palabra Gen, en este contexto, está más relacionada con el favor. Lo que está diciendo es, oh Señor, sé favorable a mí. Extiéndeme aquello que va a producir cosas buenas en mi vida. A pesar de que él se da cuenta de que lo que debería estar recibiendo es la ira de Dios. Sin embargo, él se vuelve con fe, se vuelve con una esperanza basada en la gracia de Dios y dice, ten favor para conmigo, oh Señor, porque, y noten la siguiente palabra, es el término hebreo umlao. La razón por la que quiero decirlo en hebreo es porque creo que algunas Biblias básicamente lo traducen como estoy débil. No es la palabra para estar débil, es una palabra que significa estar en una situación sumamente miserable o que la persona es miserable. Y esto es muy significativo. David se humilla a sí mismo y dice, porque miserable soy. Esto no significa simplemente que está en una circunstancia miserable, sino que implica que él mismo es miserable. David está diciendo algo muy importante y es lo siguiente.
que él no tiene derechos, no tiene méritos por los cuales Dios le deba mostrar su favor. Esto no depende de quién es David o de lo que haya hecho o dejado de hacer. Todo se basa en esta palabra, gen, y tiene que ver con quién es Dios. Dios es un Dios que expresa su grandeza y su favor para quienes no la merecen. Y David dice, realmente no la merezco, porque soy miserable. Y de nuevo, no solo está en una circunstancia miserable, sino que él mismo se califica como miserable. Por lo tanto, él clama y dice, sáname, oh Señor, porque mis huesos. Y esta es una palabra que tiene que ver con la esencia misma de un individuo, los fundamentos mismos de quién es él. A veces los huesos pueden referirse a la esencia interior de una persona. Él dice aquí que quiere que Dios los sane y también noten lo que dice, porque bifjalú. Esta es una palabra que significa estar en un estado de pánico. Es un gran miedo que se apodera de alguien y afecta todos los aspectos de esa persona. Cuando una persona tiene un pavor extremo, puede comenzar a temblar. No funcionará bien. El miedo a veces les hace tomar decisiones terribles o decir cosas que no deberían decir o que en realidad no quieren decir. Esto es lo que David está diciendo. Él está en esa situación. El decirle a Dios, no te enojes conmigo, nos deja ver quizás un sentimiento de culpa que a la vez se relaciona con esa declaración de miserable soy. Pero con todo, David, un hombre conforme al corazón de Dios, se vuelve al Señor con el fin de encontrar ayuda, encontrar perdón, encontrar gracia, encontrar la ministración de Dios para lograr en la esencia misma de su ser no sentir miedo. Seguimos leyendo en el siguiente versículo, que es el 4 en hebreo, 3 en español, dice, Venafshi nifjalá, la misma palabra para sentir miedo, estar temblando, fuera de control, perplejo, o como quieras traducirlo. Él dice, mi alma está nifjalú, o nifjalá meod, que significa grandemente o en extremo. Es la palabra que traducimos como muy o mucho. Hemos visto varias veces a David confesando que está extremadamente o sumamente asustado. Y el hecho de que se use la palabra nafshi implica una condición espiritual y no solo un problema físico, sino una condición espiritual que no está bien, que no es buena. Él dice, y tú, oh Señor, luego dice admatai. Esta expresión admatai literalmente significa ¿hasta cuándo? Pero normalmente, cuando el contexto es su uso en la Escritura, trata sobre una liberación de reino. O sea que David buscaba ser liberado de las circunstancias de este mundo, de esta era, porque él quiere el resultado de la redención. No solo quiere ser redimido, sino el resultado de ser redimido, y eso es el reino. Así que él tiene una perspectiva y una expectativa de reino. Eso es muy importante porque solo cuando tenemos una esperanza de reino, experimentaremos el consuelo del reino. Uno que supera las limitaciones que tenemos en esta era, en este cuerpo y en ciertas situaciones. Lo que David está diciendo es, ¿hasta cuándo? Que por lo general es un clamor por el Mesías, para que el Mesías venga y produzca ese cambio redentor, conocido como el reino de Dios. Verso 5, que es el 4 en español. Shuvah Adonai, que significa, oh Señor, vuélvete. Él se estaba moviendo en esa dirección, tal vez debido a la culpabilidad de David, pero ahora él pide que Dios haga un cambio y que se mueva en sentido contrario. Él dice, vuélvete, oh Señor, y mi alma, y aquí tenemos una palabra para liberar, para
ayudar o para asistir. Lo importante sobre ella es esto. Se trata de una palabra que está relacionada con algo que he compartido antes. Imagina que tienes una botella con un corcho puesto. Luego, al quitar el corcho, se produce un sonido. A veces el líquido que está adentro burbujea y se desborda debido a la presión que había en la botella. Allí se aprecia una liberación, y esa es probablemente la manera mejor de entender esta palabra cuando David dice: «Vuélvete, oh Señor, y libera mi alma». Esta es una oración sumamente sabia que puedes hacer. Dios, concédeme la liberación de estas cargas, de estos problemas, de estas dificultades, de estas situaciones que he creado por mi propia desobediencia. Dios aún nos ayuda cuando hemos desobedecido si realmente queremos ver un cambio de rectitud en nuestra vida. David no solo dice, «Vuélvete, oh Dios», sino que también dice, «Oshieni», lo que significa «sálvame». ¿Y cuál es la base de su clamor por este acto de salvación? Bueno, él dice, «Lama an», a causa de «hasdeja», de tu gracia. Vemos que estas dos palabras en la parte inicial de este salmo se refieren a la gracia. Una es la gracia que presenta favor sobre alguien en su situación, y la segunda es la gracia que involucra perdón, restauración, y eso es lo que David quiere. Él quiere ser restaurado. Pero aquí está la clave. ¿Restaurado a qué? Restaurado a una relación de pacto y también restaurado a los propósitos de Dios. Entendamos que bíblicamente cada vez que aparece la palabra gracia es para que podamos ser restaurados a un lugar donde podamos obedecer a Dios y movernos una vez más en su voluntad, cumpliendo su propósito. Si la gracia no está relacionada con el propósito de Dios, no es una gracia bíblica, y muchas personas están pervirtiendo la palabra de Dios. Pablo advirtió sobre esto en gran medida en sus epístolas. Yo alabo a Dios y avanzo en los propósitos de Dios mediante la enseñanza y la predicación sobre la gracia. Nada avanza, nada progresa en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios, sin que el que ministra reciba gracia. Y la gracia de Dios es grande. La gracia de Dios es poderosa. Pero entendamos que la gracia siempre tiene un propósito, y ese propósito es restaurarnos de vuelta al plan de Dios y a la voluntad de Dios. Sigue leyendo en el siguiente verso, que es el 6 en hebreo y el 5 en español. Dice, «Ki en vei maved zikreja», porque no hay en la muerte memoria de ti. La gente no te recordará, y aquí está la clave. Esta palabra para recordar, como les he compartido antes, esta es la palabra Zain Kaf Resh. Es una palabra de pacto. Lo que quiere decir es esto. En la muerte, y esto significa que ya no estoy en este mundo, he muerto físicamente. Por lo tanto, el propósito del pacto, los mandamientos del pacto, las obligaciones del pacto, los muertos no pueden cumplirlas, no pueden hacerlas. La gran importancia de este verso radica en que nos ayuda a entender algo. Cuando se comprende correctamente, este versículo nos dice por qué David quiere que Dios haga todas estas cosas, que no se enoje con él, sino que le extienda gracia y que actúe en su vida. ¿Pero con qué propósito? Para que David no muera y así estas obligaciones de pacto no queden sin cumplirse en su vida, en este mundo. David todavía quiere ser una influencia en este mundo participando en el pacto de la verdad. Leemos en este verso, y en el Sheol, Bish'o, Mid Yudei Laha, en el Seol, en la morada de los muertos, ¿quién te dará gracias? Y la mayoría de los estudiosos creen que está hablando del Seol no solo como la morada de los muertos, sino como el lugar donde están aquellos que son castigados. Estas personas
no tienen esperanza y no le dan gracias a Dios. Ahora, ellos reconocerán a Dios, como dice el libro de Filipenses. Ellos declararán que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no podrán dar gracias públicamente para influenciar a otros. Esta acción de dar gracias es parte de nuestro testimonio. Es parte de lo que somos llamados a ser. No solo a hacer, sino a ser. Ser agradecidos, ser individuos que manifiestan gratitud. Y dice el verso 7, Yevgati vei anjati. La frase aquí es, estoy agotado, he llegado al final, estoy exhausto en mi gemir. Y esto nos dice algo. David está hablando aquí del término gemir, una palabra que muchas veces se usa en relación con orar delante de Dios. Por ejemplo, en el libro de Romanos encontramos que el mundo gime, y también en el Nuevo Pacto, Pablo en la primera carta a los Corintios habla de gemidos como el lenguaje del Espíritu Santo, intercediendo a nuestra vida de oración. David está diciendo, he estado orando, y he llegado al final. Estoy agotado espiritualmente. Y noten cómo ilustra esto. Él dice, he nadado o nadaré cada noche o todas las noches en mi cama. ¿Por qué usa la palabra nadar? Porque si sigues leyendo, la siguiente frase es en mis lágrimas. Está hablando del hecho de que en su cama, todas y cada una de las noches es como si estuviera nadando en lágrimas, debido a su espíritu de arrepentimiento, debido a sus súplicas ante Dios. Aquí usa una palabra diferente para cama. Se trata de la palabra arsi, que no es más que un sinónimo para un lugar de descanso. Y dice lo que muchas Biblias traducen como riego o empapo mi cama, pero literalmente habla de derretir. Cuando algo se derrite hay líquido. Así que es otro término para decir simplemente que su cama, su lugar de descanso, está inundado con lágrimas. Él ha estado orando y lo veremos de nuevo al avanzar. Mira ahora el versículo 7 en español, 8 en hebreo. Ashasha mikaas einai. Esta palabra significa desgastarse. Él dice, mi ojo se desgasta por la ira. Bien, ¿por qué razón está enojado? Bueno, el contexto indica que probablemente está enojado consigo mismo. Él está muy arrepentido por lo que ha hecho, por la situación en la que se ha metido. Ha estado intercediendo, pero no ha recibido respuesta de Dios. David ha clamado, pidiendo un cambio en su circunstancia, pero en este momento no está ocurriendo. Él dice, mi ojo se desgasta por la ira. Y luego usa la palabra acá, que es una palabra que puede significar envejecer o para el paso del tiempo. Leemos, he envejecido por todos mis enemigos, es decir, que ha pasado mucho tiempo en medio de sus enemigos por causa de lo que ellos le están imponiendo. Así que David ha sufrido. Ha estado en una situación tan difícil que le ha producido miedo, terror. Se ha vuelto a Dios durante bastante tiempo, pero hasta este momento no ha habido respuesta. Y David está en su punto de quiebre físico y espiritual. Sigue leyendo. El versículo siguiente dice, apártense de mí, es decir, aléjense de mí, todos los obradores de iniquidad, de anarquía o perversidad. La palabra es aven y aven significa perversidad. Aunque David puede ser culpable, hay individuos que no temen a Dios, que son obradores de maldad y que lo están acosando, lo están hiriendo y lo están
afligiendo. Y él dice lo siguiente: Ki shama Hashem koli behiyá, lo que significa el Señor ha oído, o porque el Señor ha oído la voz de mi behib. Behib significa llanto. Aquí vemos un cambio. David está experimentando un despertar. Y este despertar implica que Dios va a actuar en su vida de una manera restauradora, colocando a David de vuelta en una posición donde él pueda una vez más, y aquí está la clave, servir a Dios. Así que dice, porque el Señor ha escuchado la voz de mi llanto. Versículo 10 en hebreo, 9 en español. El Señor ha escuchado mi súplica. Y esto es importante porque concuerda con el primer versículo que vemos en el versículo 3 en hebreo y 2 en español, conforme al orden de palabras en hebreo. Esta es la primera palabra. Asimismo aquí, cuando dice en el versículo 10 en el texto hebreo, versículo 9 en español, escucha, oh Señor, mi súplica. Una vez más, David nos está recordando que es la gracia de Dios la que produce su favor en nuestra vida. Y David ha tenido un despertar espiritual. Y noten algo, no ocurre al principio, no ocurre en el medio, sino justo al final, cuando David está en su punto de quiebre. Allí Dios trae este cambio. Y eso debería ser un aliento para ti y para mí, para que no nos rindamos, no dejemos de interceder y orar y llevar nuestras peticiones delante de Dios. Dios efectivamente, en el futuro, responderá. Él ama restaurar. Así que, Señor, has escuchado mi súplica. Oh Señor, mi oración tú has tomado. Y esto es importante porque vemos a David, y esta palabra para oración es una palabra que tiene que ver con llevar algo a su cumplimiento, cumplir algo en su totalidad. La palabra hebrea para oración tiene que ver con aquello que es holístico, y esa palabra tiene que ver con aquello que es entero o completo. David experimentará una restauración holística. Dios ha tomado por completo la oración de David. ¿Y cuál es el resultado de eso? Bueno, versículo final que es el 11 en hebreo y el 10 en español. Yevoshu. Esta palabra significa que ellos serán avergonzados. ¿Quiénes serán finalmente avergonzados? David dice, que sean avergonzados, que estén sumamente aterrorizados. Es la misma palabra que fue utilizada para él 2 veces, relacionada con temblar hasta los cimientos, hasta la esencia, hasta sus huesos. Es esta palabra para sentir un miedo extremo, y que además incluye la palabra meod, que significa en gran manera. Así que ellos serán removidos. Él dice, serán avergonzados y tendrán un miedo extremo. ¿Quiénes? Todos mis enemigos. Bien, esto nos dice que ellos son los enemigos de David porque están obstruyendo y se están oponiendo a que David haga lo correcto. No quieren que David viva una vida obediente. Esos son realmente tus enemigos, aquellos que no quieren que camines en justicia, que camines bajo el poder de la gracia de Dios, habiendo sido cambiado por la salvación. Contra ellos es contra quienes David está orando. Y él dice, que sean avergonzados, que sientan un terror excesivo todos aquellos que no quieren la voluntad de Dios en mi vida. Esos son sus enemigos. Él dice, al final del verso 11, dice, se volverán, cuando Dios actúe, se moverá en contra de ellos, y sus propósitos, los propósitos de sus enemigos, no serán cumplidos. No se lograrán. ¿Por qué? Porque Dios los alejará de David. Y una vez más,
dice serán removidos y aparece esta misma palabra, serán avergonzados. Bien, David puede haber hecho algo malo, como al parecer el contexto nos lo indica. Él puede haber hecho algo incorrecto, fuera de la voluntad de Dios. Pero lo cierto es que David está arrepentido, y estos individuos se oponen al arrepentimiento de David. Se oponen a que David regrese en obediencia a Dios. Por lo tanto, debido a que están haciendo eso, David tiene confianza en que Dios los removerá, en que Dios los hará avergonzarse, en que Él traerá sobre ellos un terror grande y extremo, y que al final, noten la última palabra del Salmo es ragá. ¿Qué es ragá? Bueno, es una palabra que significa básicamente que Dios hará algo en un instante. Y habla de que Dios es capaz de traer un cambio súbito en nuestras circunstancias. David podría decir, un momento, he estado orando por días, semanas y meses y no veo ningún cambio. Pero cuando Dios dice que sí a ese cambio, cuando la oración alcanza el nivel, la intensidad, la duración que Dios requiere, en ese momento, Dios actuará. Y lo que esta escritura dice es que Él se moverá y lo hará rápidamente. Cobra ánimo. Puede que tú lo hayas arruinado, puede que estés en una situación muy difícil que tú mismo provocaste. Y esa desobediencia puede haber fortalecido a los enemigos contra ti. Pero no te rindas, no te desanimes, vuélvete a Dios, busca su misericordia, busca su gracia, espera su favor. Que Él se vuelva y actúe en tu vida y en tus circunstancias para que seas una persona que haga lo que David quiere hacer. Proclamar a este Dios fiel que cumple sus pactos, este Dios que ciertamente es digno de adorar y al cual queremos dar gracias públicamente. Ten la expectativa de que, incluso si estamos cerca de tocar fondo, Dios nunca nos dejará llegar a un punto de no retorno. Él actuará, Él traerá restauración, y cuando Él comience a obrar, lo completará rápidamente. El proceso puede ser largo, pero cuando Dios actúa, Él actúa rápidamente, y esa restauración puede llegar en un instante. No te desanimes, mantente fuerte en la oración, en tus súplicas, y Dios actuará de manera victoriosa en tu vida para restaurarte conforme a su pacto con nosotros, para que puedas tener ese glorioso testimonio que le da alabanza y honra y gloria a Él, y para que puedas obedecer sus propósitos en tu vida. Eso es lo fundamental en una vida de oración adecuada. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.